Sí, en primer lugar apoyar al conjunto de los trabajadores de Alcoa, ¿no? Asturias no se puede perder una empresa de estas características y además haciendo un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas, sindicales, sociales y la ciudadanía en Asturias para que seamos capaces de hacer una plataforma en defensa de nuestra industria, ¿no? Aquí los únicos beneficiados son las eléctricas y tenemos esta empresa, pero tenemos también empresas que dependen de la tarifa eléctrica, como puede ser Asturiana de Zinc, como pueden ser las cementeras o como puede ser la propia ArcelorMittal, ¿no? Y hay que defender el sector asturiano, tratar de diversificarlos, porque también si nos vamos a otros sectores industriales, como es el de transformación cárnica, tenemos en este momento afectado con el tema del matadero y sector de distribución. Yo creo que llega el momento de que hagamos un gran acuerdo en Asturias para proteger nuestra industria, para proteger el sector productivo. Que si no protegemos esto se nos viene abajo, ¿no?